Hermanos, ustedes saben que estamos estudiando la serie Plan Perfecto. Estamos en Éxodo y estamos estudiando ahí. Vimos la semana pasada, las 2 últimas semanas, el llamado de Moisés. Y hoy día vamos a lo que pasó después del llamado de Moisés, que fue el momento en que Moisés obedece al Señor. Y yo creo que aquí tenemos en ese momento algo que muchos de nosotros ya vivimos y que quizás ustedes están experimentando, los que son padres, con sus hijos en su casa. Seguramente hemos ya obedecido sin ganas de obedecer, ¿no es verdad? Es la obediencia culposa, cuando no hay la intención de obedecer. Obedecemos, pero regañadientes. ¿Cuántas veces uno pide como padre a los niños que haga tal cosa? Lo hace como que con tanta mala gana, que a lo mejor al final uno se cuestiona si valió la pena que lo hiciera o no. Pero eso no pasa solamente con niños, pasa también con adultos. Muchas veces nuestra obediencia es totalmente culposa, sin intención real de obedecer. Lo hacemos porque nos sentimos obligados o porque no tenemos opción. Y yo creo que es posible que el cuadro que encontremos acá en Moisés sea algo así. Porque ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el post-llamado. El Señor lo llamó y después del llamado que vemos ahí en el capítulo 3 y 4, vemos qué hizo Moisés con ese llamado. Esas acciones que están ahí relatadas a partir del verso 18 muestra cómo Moisés empezó a obedecer al Señor. Pero ellas van a revelar que hay una intención de obedecer, pero incluso hay una intención imperfecta de obediencia. Moisés está obedeciendo al Señor. Él se puso en marcha hacia Egipto. Pero hay una serie de grises en esa historia, de detalles ahí que muestra cómo es compleja la obediencia de Moisés. Y más encima hay una clara énfasis sobre cómo es difícil la tarea que Moisés tiene por delante. Pero más de que revelar la postura de Moisés o la obediencia o no de Moisés, esos versículos, a partir del versículo 18 del capítulo 4, vamos a ver ahí hasta el versículo 26. Estos versículos, más que retratar la obediencia culposa de Moisés, va a revelar algo del Señor, algo profundo del pacto que Dios ha establecido y por medio del cual el Señor está manifestando su redención en el mundo. Pongamos atención ahí a ese texto que está en el capítulo 4, versículos 18 al 26. Acompáñenme en esa lectura. Dice: Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar, le dijo: debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, contestó Jetro. Ya en Madián, el Señor había dicho a Moisés: vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor había advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer ante el faraón todos los prodigios que yo te he dado el poder de realizar. Yo, por mi parte, endureceré su corazón, para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás al faraón que esto dice el Señor: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de piedra afilada, cortó el prepucio a su hijo y luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y dijo: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Todo es muy raro en ese relato, ¿no es verdad? Muy interesante. Y yo creo que, al menos desde que empezamos esta serie sobre Éxodo,
Dos hermanos de la iglesia me llamaron y preguntaron, pastor, ¿qué significa eso de que el Señor quería matar a Moisés o de que él era un esposo de sangre? Ya vamos a ver. Pero yo quiero que ustedes vean ese relato de la manera como si estuvieran ustedes en marcha, en viaje. Porque es exactamente así como el relato más o menos está dibujado. Vemos literalmente Moisés regresando al monte y teniendo una conversación dura con su suegro. Luego armando sus cosas en el autito de la época. Juntando sus pertenencias, sus hijos, su esposa, poniéndose en marcha. Y en marcha él va dando vuelta en lo que el Señor le había dicho. Pero llegan a una posada y pasa algo raro ahí. Imaginen ustedes como si están en una situación donde algo muy agitado surgió, un accidente, un momento de violencia ahí, y uno pregunta, ¿qué es lo que pasó? No sé, fue todo muy rápido. Esa es la escena, así como que no se preocupen en dar muchas informaciones, exactamente para que sintamos la dinámica de los eventos con que se estaba moviendo Moisés. Y en esos tres momentos aprendemos muchas cosas sobre la manera como Dios hace su obra en nuestras vidas y sobre todo cómo Dios hace ver su pacto y cómo nosotros somos redimidos por medio de este pacto. Mira, la primera etapa que vemos ahí es Moisés demostrando su obediencia al Señor, su lealtad hacia su suegro, pero hay una dosis quizás de incredulidad en el corazón de Moisés. Porque ¿qué es lo que pasa? Moisés, luego después de haber recibido el llamado del Señor, se devuelve a su suegro a pedirle permiso para salir. ¿Por qué Moisés hizo eso? Porque técnicamente Moisés estaba debajo del dominio, del control, de la gestión de su suegro. Él era su funcionario. Era yerno, pero en la estructura del Medio Oriente, él era su funcionario. Él no podía simplemente tomar sus cosas y partir. Y más, tomar las cosas y partir implicaba hacer el suegro perder funcionarios, perder bienes y familia, porque se iban su hija y sus nietos. Por lo tanto, la petición de Moisés no era menor. Lo que Moisés estaba pidiendo era algo serio, algo difícil. Y quizás la postura de Moisés revela que él era un hombre leal. Leal porque Moisés podría simplemente decir, ¿sabe qué? El Señor me llamó, no te debo ninguna satisfacción porque tengo un llamado superior. Agarrar sus cosas y sin despedirse, sin nada, sin pedir permiso, arrancar. ¿Usted se acuerda que pasó algo parecido con Jacob? Bueno, ahí fue más traumático la cosa, pero de todos modos, vemos aquí que Moisés fue leal y él no usa su llamado como excusa para desacreditar la autoridad de su suegro. ¿Qué es lo que muchas veces alguien puede hacer para desacreditar la autoridad sobre la cual yo estoy sometido, utilizando un argumento de que el Señor me llamó, tengo el derecho de hacer lo que yo quiero? Él se somete a las estructuras en las cuales él vivía con lealtad. Y cuando él sale llevando a su familia, implica claramente una gran pérdida económica para Jetro, de manera que la postura de Jetro fue muy generosa. Ahora, Moisés no le contó todo. ¿Por qué Moisés no le dijo, mira, sabe que yo estaba cuidando unas ovejas y de repente veo una zarza que ardía y no se quemaba y de repente era Dios, el creador del mismísimo universo, que me llamó y me envió para ir a Egipto y con su mano poderosa y con su poder sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevar para una tierra maravillosa? Además, para garantizar eso, el Señor me hizo hacer milagros por medio de este bastón. Mira, ese bastón yo lo tiré y se transformó en una culebra. Mira, él podría haberlo hecho. No lo hizo. No dijo nada a su suegro. Sabemos que Jetro era un sacerdote. No era un sacerdote del Señor. No era un sacerdote de Jehová. Pero era un hombre religioso. Y esa información está así como que de fondo, pero es muy importante para toda esa narrativa. Él no menciona nada de Dios. No sabemos por qué. Pero lo que dijo sí Moisés no era falso. Él sí iba a regresar para ver a sus hermanos. Él sabía de eso porque el Señor le había dicho que Aarón
ya venía en camino. Por lo tanto, sí, todo lo que él dijo era verdad. El tema es que no dijo toda la verdad. ¿Será que él no dijo toda la verdad porque quizás en su corazón había una sospecha de que a lo mejor esa cuestión no funcione? O quizás él no dijo toda la verdad para no poner ante su suegro una situación de tamaño peligro para su familia y que por eso fuera impedido de ir. No sabemos. Lo que sabemos es que Moisés no cuenta todos los detalles, pero lo que sí sabemos es que Dios movió el corazón de Jetro. Es evidente que es el Señor quien produjo en Jetro esa generosidad que sin mayores contrapartidas le bendijera en el camino. Y podemos aprender mucho de esta postura, porque muchas veces no nos damos cuenta de que nuestra obediencia tiene un elevado costo para otros. Nuestra obediencia tiene un elevado costo para otras personas. Recuerdo, por ejemplo, a estos misioneros que están sirviendo en países de gran persecución o de gran dificultad. El Señor los llamó, ellos están sirviendo. Pero ¿y su hijo? ¿Y el costo que está pagando su familia por su obediencia? Hay un costo ahí. Nosotros no vivimos en una burbuja, una isla, aislado del mundo. Obedecer tiene un precio. Y el precio que Moisés pagará es elevado, pero no pagará solo. Aquí vemos a Jetro sufriendo pérdidas económicas, emocionales, sociales, producto del llamado del Señor para su yerno. Por eso tenemos que entender la complejidad del llamado del Señor y tomarlo con temor. Pero también lo que vemos acá es la honestidad y la transparencia de Moisés. Moisés fue leal a su suegro hasta el final. Y aquí vemos que la honestidad de Moisés posiblemente fue un testimonio a favor de él en el momento donde él pide salir. ¿Por qué? Porque su suegro podría saber que Moisés no le estaba viniendo con un cuento. Porque uno sabe cuando uno es contero, ¿no? Uno sabe que ya pasó una y otra vez donde me vino con un cuento y que no era tan así, y que es chamullento, y que me está vendiendo la pomada aquí y está tratando de convencerme de algo que es turbio. Moisés, por medio de una honestidad construida en el tiempo, tuvo la mejor prueba de carácter en el momento de necesidad. Y nosotros debemos aprender eso con Moisés. Su lealtad, unida a su honestidad, sirvieron como instrumentos de Dios para habilitarlo para su obra. Es por eso que cuando el Señor va en el Nuevo Testamento dar las exigencias de aquellos que deben servir en el ministerio, como presbíteros, diáconos y pastores, el Señor pone en su palabra: es necesario que el obrero sea de carácter y de conducta intachable, dentro y fuera. No solamente en la iglesia, no solamente en su casa, pero también en la sociedad. Es decir, Dios utiliza la lealtad y la honestidad construida en el tiempo como prueba de carácter. A veces yo quiero ser usado por Dios, pero si yo no estoy caminando en honestidad antes, no puedo esperar que Dios utilice mi pasado desordenado como si nada hubiera pasado. El Señor restaura, perdona, corrige, pero no podemos olvidar del hecho de que la honestidad construida en el tiempo es la mejor prueba de carácter. Pero por fin vemos aquí que nosotros no siempre tenemos que estar 100% convencidos de absolutamente todo, o más bien 100% conscientes de cada detalle de lo que implica el llamado de Dios para nosotros, para que podamos empezar a obedecer. Moisés tenía dudas, pero él marchó con dudas. Moisés tenía temores, pero él marchó con temores. Moisés quizás no estaba tan seguro de que las cosas serían como Dios le había dicho, pero él marchó igual. Tenemos que entender que aún con una fe imperfecta, podemos nosotros y debemos nosotros ser obedientes a lo que el Señor nos manda hacer. Nuestro problema es que nosotros nos aferramos a las cosas que no sabemos y no ponemos en marcha las cosas que sí sabemos.
que lo que yo sí sé, que lo que yo puedo hacer hoy día. Y a veces nos sentimos frustrados de lo que no podemos hacer o lograr. Y nos olvidamos de hacer lo que sí podemos hacer, lo que sí está a nuestro alcance hacer en obediencia al Señor. Por lo tanto, tengamos eso en consideración a la luz de ese primer ejemplo, ese primer encuentro de Moisés con su suegro para poder partir. Pero la segunda etapa se da en el camino, que es ahí una etapa donde hay en Moisés una muestra de resignación, de humildad, pero donde se pone en alto las tensiones. No como en la última parte, pero ya ustedes van a ver. En esa etapa es donde Moisés está en el camino y es muy interesante. Porque lo que pasa aquí es como un recordatorio de lo que el Señor ya le había dicho. Es el entendimiento de muchos comentaristas de que esos versículos 19 hasta el 23 no fueron nuevas revelaciones, como si el Señor le hubiera aparecido y dicho nuevas cosas en el camino, sino que es Moisés recordando lo que Dios le había dicho. Imaginen ustedes que están emprendiendo un viaje, están en el auto. ¿Qué es lo que van a hacer? Poner una musiquita, ¿por qué no? ¿Cierto? Y así estaba Moisés. No tenía Spotify, no tenía ni siquiera una cinta cassette para ponerlo ahí en el tocadiscos o lo que sea. ¿Qué hacía Moisés? Imaginen ustedes, Moisés en el camino, dando vuelta en lo que el Señor le había dicho, pensando, meditando, así como que quizás comentando incluso con su esposa. Y es interesante porque el texto comienza con la confirmación de que Moisés estaba con luz verde para partir, porque todos aquellos que habían deseado la muerte de Moisés ya habían muerto. Él emprende. El texto dice que él toma a su mujer y toma a sus hijos. Yo pensé que de repente Moisés podría decir a su suegro: ¿sabe qué? Tengo que ir a Egipto a resolver unos temas. Quédate con los cabros chicos y con la señora acá, que yo voy y vuelvo. Así que 2 meses, 3 meses, voy y son los trámites. Tengo que renovar mi carnet, voy y vuelvo. Pero Moisés, cuando toma a su señora, cuando toma a sus hijos, lo que él estaba diciendo es: voy para no volver. Voy de forma definitiva. Probablemente me voy a radicar en el destino que Dios tenga para mí. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. Y lo más hermoso de esa narrativa, de esa descripción, es que Moisés va y sube a su familia en un asno, en un burro. La Biblia menciona solamente uno, entonces probablemente debiera estar la señora y los 2 chicos. Pero el animal, como el burro, siempre ha sido un sinónimo de pobreza y de escasez. Gente con mucha plata, gente pudiente, anda en camellos, en caballos. Así era la comitiva de Abraham: muchos camellos, muchos caballos. Así era la comitiva incluso de Jacob. Aquí vemos a un hombre creado en el palacio, volviendo del exilio después de 40 años, pobre, en miseria. Él no tenía nada. Lo único que tenía Moisés, además de su pobreza, era su llamado. Y la prueba de su llamado era el bastón que llevaba en la mano. Moisés regresaba a Egipto con nada más que el poder del Señor con él. Qué imagen potente de ver ahí que no era por la influencia de Moisés, no era por sus pitutos, no era por su habilidad, no era porque hablaba en 5 idiomas, no era porque entendía la cultura egipcia, no era porque era de la familia de una tribu especial ahí, de los hijos de Leví, no era porque él fue aprobado en un examen de alta dificultad, y no era porque él tenía muchos recursos económicos. Era únicamente el poder del Señor en él. No es casualidad que nuestro Señor entró en un burrito también en una ciudad para redimirnos, mostrando que el Señor del universo se despojó de su gloria para ser Él mismo nuestra salvación. Pero Moisés va reflexionando ahí, y ese texto está
intercalando ahí la narrativa como ese recordatorio. Y ese recordatorio es la instrucción divina que va a revelar tanto el poder de Dios, lo que es fantástico, el poder de Dios está conmigo, pero también revela el plan de Dios, y el plan de Dios quizás a uno no le guste mucho. Porque sería bacán que Dios dijera así: usted va con el poder que yo te envío, va a hacer las señales, y el faraón no podrá resistirte. Y con tu poder sacarás a la gente, o con mi poder en ti sacarás a la gente. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? Tú vas ahí, vas a hablar al rey, al faraón, y el faraón no te va a dejar salir, porque yo voy a garantizar que su corazón esté endurecido. Chuta, Señor, me ayuda a ayudarte, ¿cierto? Porque el Señor no puede tocar el corazón del faraón para ablandar el corazón del faraón y liberar al pueblo. No, ese es el objetivo. No, no ese es el objetivo. El objetivo no es simplemente sacar al pueblo de la esclavitud. El objetivo es que Dios sea más glorificado por medio de la obra de redención. De la misma manera que el objetivo de Cristo en la cruz no es simplemente de darte a ti salvación. El objetivo de Cristo en la cruz es que por medio de la salvación que Él nos da a nosotros, Él es exaltado. Porque esa es la razón por la que todas las cosas existen. Y eso es lo que el Señor está comentando acá. El Señor le está diciendo acá: yo voy a endurecer ahí la mano del faraón porque es necesaria la extracción hostil desde Egipto para avergonzar a los ídolos de Egipto, cada uno de ellos. Entonces Moisés estaba en una situación donde él sabía que no sería fácil. Y lo peor de todo es que él sabía que no sería fácil porque Dios no quería que fuera fácil. Porque si fuera difícil, pero va a ser difícil, pero yo estoy contigo, bacán. Pero va a ser difícil, pero yo la voy a hacer difícil, ahí me complica. Y ese es el peso, la carga con la que Moisés avanza. Pero aquí Dios menciona algo muy potente que lo deslinda, así como ahí lo deja. Temas que están presentes en toda esa narrativa. Porque lo que vemos es Moisés llevando la hija primogénita de Jetro hacia afuera. Y aquí vemos la mención al hijo primogénito del faraón y al pueblo de Israel como su hijo primogénito. Y aquí vemos cómo el Señor da detalles de lo que Él va a hacer. El Señor dice acá: Israel es mi primogénito. Aquí está el centro teológico de toda esta sesión. Él está haciendo referencia al pacto que Él tiene con Israel. Él tiene el derecho legal de sacar al pueblo porque Él, como Señor de los señores, ha reclamado a su pueblo para sí. Porque técnicamente, dentro de las leyes del mundo del Medio Oriente de la época, el faraón tenía derecho por sobre los israelitas desde el momento en que Jacob se puso subserviente al faraón en el momento de miseria. Legalmente era derecho del faraón mantenerlos ahí. Y obviamente eso implicaba en poder económico. Eran siervos, era dinero, era recurso y además era mucha gente. Por lo tanto, legalmente Dios está reclamando al faraón y está explicando al faraón por qué él tiene la legalidad de retirar su pueblo. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque este pueblo no pertenece al faraón, sino que pertenece a Dios. Dios está reclamando lo suyo. Y es así como entendemos el lugar de Israel en medio de las naciones. Y es interesante porque nuestro lugar como parte de este pueblo, como hijos de Cristo, de Dios, es exactamente por medio de Cristo. Porque en Cristo nosotros somos hechos también parte del pueblo, de la familia reclamada por Dios, redimida por Dios. Y esa es la razón por la que Dios está actuando acá, porque ese pueblo es suyo. Ahora, Él dice aquí que porque el faraón no entregará el primogénito de Jehová, el Señor quitará del faraón su propio primogénito. Y es potente porque Dios utiliza aquí
una figura como referencia de redención para castigar a alguien que lo estaba desobedeciendo. Y más adelante en la historia, el Señor redime su pueblo, entregando Él a su Hijo unigénito del Padre, entregando a su Hijo para redimir a su pueblo. Por lo tanto, vemos acá estas semientes de la narrativa de la redención aquí presentes, y el Señor las utiliza una y otra vez. ¿Cómo es poderoso todo eso? Lo que el Señor nos muestra acá es que si hay que hacer algo, si hay que servir al Señor, si hay que obedecer al llamado, tenemos que hacerlo únicamente en el poder del Señor. Recuerdan del asno y del bastón. Yo no llevo nada, simplemente llevo el mandato del Señor y su poder sobre mí. Ahora, el llamado de Dios, aunque haya sido dado por Dios, de ninguna manera significa que sea fácil. Aunque sea una bendición de Dios para ti, no significa que no va a tener dolor, tensión, dificultad. No significa que no te vaya a poner contra la pared y conducirte a crisis incluso emocionales, espirituales y físicas y económicas. ¿Por qué no? El llamado del Señor muchas veces es un llamado difícil, pero lo que aquí el Señor está queriendo mostrar es que Él triunfará sobre sus enemigos sí o sí. El Señor será glorificado por medio de su pueblo, en medio de las naciones. El Señor redimiendo su pueblo al quitar la vida del faraón para salvar, rescatar a su hijo primogénito, a su pueblo primogénito. Lo que el Señor está mostrando aquí es que Israel, como una luz para las naciones, de Israel vendrá aquel que por medio de su sacrificio redimirá a todos, no solamente a este pueblo, a todos aquellos que en él depositen su fe. Entonces, esos dos momentos importantes han pasado y como nosotros no somos de fierro, tenemos que descansar, Moisés se encuentra con una posada, no dice dónde, no dice cómo, simplemente menciona. Fueron a descansar, los cabros chicos tenían hambre, quería pasar al baño, no sé. Y estaban ahí y la Biblia no menciona detalles. Es todo muy confuso acá. Y quizás, como dije antes, más de 2 personas me han preguntado, ¿qué pasó aquí? ¿Qué significa que haya tratado de matar a Moisés? ¿Por qué? Todo es muy confuso, porque lo que pasó en esos 3 versículos acá es algo que deja en evidencia que fue una noche caótica. Nosotros hemos vivido quizás en algún momento de nuestras vidas noches caóticas. ¿Te ha pasado por algún accidente en la carretera? Y de repente se pregunta, ¿cómo fue? No me acuerdo bien, simplemente yo sé que estaba aquí y de repente el auto dio vuelta y estábamos al otro lado. O que uno que vivió momentos traumáticos de un asalto o de algún acto de violencia o algo parecido. Todo muy rápido, de repente pasó, vino y fue y no tenemos los detalles, no sabemos lo por qué, cómo se llamaba. Uno lee el relato bíblico y lo lee así como puro para compichar, para sacar así como que el detalle por curiosidad nomás. Vas a ver el Cauín, ¿cómo fue? ¿Y qué onda? ¿Qué sentía? Eso no importa. El narrador bíblico acá lo que está haciendo es describir de tal manera a que sintamos por medio de la forma como nos es relatada también las emociones y la dinámica del evento, porque eso también comunica. Eso es lo que vemos acá. Por lo tanto, no se preocupe por los detalles, pero sí se preocupen de lo que realmente está pasando acá delante de nuestros ojos. Sabemos que Dios se opuso a Moisés. ¿Cómo fue? Dios le apareció con un ángel y empezó a pelear con Moisés. ¿Cómo fue con Jacob? ¿O Moisés se enfermó? No tengo la menor idea, no sabemos, nadie sabe. Y yo creo que la escasez de relato aquí, y entendiendo que probablemente fue Moisés mismo quien escribió, la escasez de relato aquí es porque tampoco Moisés se daba mucho cuenta de lo que había pasado. Y podemos estar seguros de que si no está en la Biblia no es necesario que sepamos. Lo que sí sabemos es que hay un tema acá. Dios está tratando de matar a Moisés. ¿Pero por qué? Si Moisés había sido llamado por el Señor, si el Señor peleó con Moisés en una batalla argumentativa ahí,
Lo llamó, lo capacitó, lo estaba enviando, aprobó, liberó eh, al suegro para que lo enviara. Y ahora tenemos a Moisés en el camino y el Señor tratando de frenar todo. ¿Para qué? Y la respuesta para eso es muy importante. Y la respuesta probablemente está en la actitud de su esposa, Séfora. ¿Por qué? El Señor está tratando de matar a Moisés y Séfora va, circuncida a uno de sus hijos para impedir que el Señor lo matara. Entonces, claramente, alguien no nos contó detalles acá, pero algo había pasado entre Moisés y Dios y el tema de la circuncisión. Lo que podemos inferir, como podría decir Calvino, es que muy probablemente Moisés, viviendo en la familia de un sacerdote pagano, viniendo él de la cultura judía, no fue, digámoslo así, no fue diligente en circuncidar a sus hijos según su tradición para caerle bien a su suegro, para evitar problemas y discusión con su señora. Porque el rito de la circuncisión era algo doloroso, para mucha gente algo absurdo y claramente muy personal de la familia o del pueblo de Israel. Entonces Moisés fue negligente ante el pacto para quizás favorecer y agradar a su suegro, a su esposa, y uno sabe que de repente uno para ahorrarse problemas, de repente se deja pasar algunas cosas. Muy probablemente era eso lo que había pasado. Era seguramente un tema de discusión familiar. Y estaba aquí de por medio. Lo que vemos es que Dios no dejó así como si no fuera algo de importancia el descuido de Moisés con el pacto que él tenía con su pueblo. El temor y el respeto y la exigencia del Señor en el cumplimiento del pacto debiesen ser totales. El Señor estaba redimiendo su pueblo, ¿por qué? Porque era suyo. ¿Y quién decía que era suyo? El mismísimo rito de la circuncisión era un sello de pertenencia al Señor y de participación en el pacto. Por lo tanto, no era cualquier cosa. Renunciar a la circuncisión era renunciar a los derechos que la bendición del pacto y que la relación con Dios le entregaba. Básicamente lo que Moisés estaba haciendo es rechazando a sus hijos el privilegio del pacto, excluyendo su familia de los beneficios que Dios estaba utilizando Moisés mismo para entregar hacia la nación. Dios aquí con temor, Dios aquí con mucho celo por su obra, confronta a Moisés. Porque el pecado aquí era el pecado de Moisés. Moisés sabía más, era su deber de quizás enfrentar y confrontar a la tradición y la cultura y la religiosidad de la familia en la cual él vivía, para que el Señor fuera glorificado también en la vida de sus hijos. Y aquí Dios de alguna manera hace con que ellos entiendan cuál era el problema y vemos a Séfora. No sabemos por qué Moisés no fue y lo cortó. No sabemos si por qué de repente el Señor lo tenía por el cuello y ella la que tenía las manos libres y fue y tomó una actitud. O si de repente la actitud hizo con que, o fue resultado de que ella con un corazón orgulloso no quisiera que su hijo fuera circuncidado y ahora doblegada por la situación, ella misma se deja llevar y se rinde al mandato del Señor. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que la circuncisión como marca del pacto no era solamente un rito cultural, era una señal visible de una gracia invisible. Y Dios estaba usando a Moisés para hacer con que esa gracia invisible fuera cada vez más visible en la vida de su pueblo. Y el Señor estaba aquí purificando el siervo al cual Él quería usar. Nosotros debemos tener eso como referencia y como exhortación. Dios no simplemente retó a Moisés. Dios estaba tratando de quitar la vida a Moisés
porque Moisés había fracasado en honrar al Señor en sus obligaciones. Dios toma muy en serio sus cosas. A veces nosotros tratamos el llamado de Dios como si fuera un hobby, como si fuera una actividad que es importante para mí, pero si el día de mañana me canso, me aburro, lo dejo de hacer. ¿Por qué? Porque me cansé, po. No quiero más. No quiero más jugar con eso. No es así que funciona. El Señor trata sus cosas con mucha seriedad. Y Él muestra acá que la obra que Él está haciendo es tremenda. Y es importante que tengamos temor de Dios. Temor de Dios. Porque Dios no está jugando con su iglesia. Tampoco debemos nosotros. También revela la importancia de los símbolos del pacto. Nosotros participamos recién de la Cena del Señor. No es un ritual cualquiera. La Cena del Señor no solamente recuerda la muerte de Jesucristo, sino que por medio de participación de la Cena del Señor, nosotros experimentamos Cristo espiritualmente. Y nosotros debemos entender que el poder del Señor, por medio de su sacramento, el poder del Señor, al hacernos experimentar la participación de Él en nosotros, es exactamente ese poder que tú necesitas cuando estás luchando contra el pecado. No es simplemente una fuerza racional, no es simplemente un argumento en tu cabeza, no es simplemente una conducta, un carácter, es poder espiritual que tú no tienes, pero que Dios te está dando por medio de los señales que Él determinó, por medio de los sacramentos que Él determinó para alimentarnos. Eso es lo que Él quería que Moisés entendiera acá. Ahí Séfora va, circuncida a su hijo, y no sabemos exactamente si ella, porque aquí dice, tocó los pies de Moisés. Ese puede significar aquí una forma metafórica o simbólica para referirse a los órganos genitales. No sabemos si de Moisés, no sabemos si del niño. Es todo muy complicado aquí en la traducción del hebreo, pero ella sí, y se repite 2 veces, eres un esposo de sangre. Y hay 2 posibles ideas para interpretar eso. Una es que eres un esposo que fue salvo por medio de la sangre de su hijo. Literalmente, la sangre del hijo fue derramada al momento de la circuncisión. O eres un esposo sanguinario porque hizo con que se derramara la sangre de su hijo. No sabemos. El punto es que no existe tal cosa como de servir al Señor de cualquier modo. Si no hay temor, no hay servicio. El Señor demanda ser servido con integridad, con respeto. Pastor, pero yo no soy perfecto, nadie es perfecto, Moisés tampoco. Pero nosotros tenemos aquí hitos clásicos, singulares, fundamentales. Nosotros podemos tropezar en las piedras chicas, no las grandes. Y eso es importante que aprendamos. A veces queremos así como que dar vuelta a la situación. Decir, no, Señor, no es tan así. No nos pongamos así tan cuáticos, tan exigentes, tan fundamentalistas. Las cosas no están así. Y vamos tratando de jugar con el Señor y pedir al Señor rebajas en el nivel de obediencia. Pero no es así que funciona. No existe tal cosa como servir al Señor de cualquier modo. El Señor demanda temor para que el servicio sea verdadero. Ahora, la señal del pacto no es algo irrelevante, no es algo meramente simbólico. La señal del pacto aquí apunta al temor que debemos tener por Dios. Porque, hermanos, si nosotros estamos realizando una cena del Señor aquí, es porque alguien de verdad, de carne y hueso, fue muerto. Fue golpeado hasta la muerte. Fue crucificado con dolor real. Fue humillado ante toda una nación para que nosotros pudiéramos tomar esa copa. Tenemos que tomar muy en serio lo que significa estar en Cristo, porque ha costado muchísimo
para que tuviéramos ese privilegio. Dios quiere que Moisés tome en serio el Dios al cual él ahora está sirviendo. Hay un precio de sangre. Y la sangre derramada simbólicamente de su hijo ahí. La sangre que sería derramada por los animales en la puerta. Ni se compara con la sangre que derramó el Hijo unigénito de Dios. Para que Moisés, tú y yo pudiéramos nosotros experimentar redención. Por lo tanto, no tengamos la señal del pacto simplemente como un ritual cualquiera, sino que apunta hacia el temor que debo tener por Dios, pero también a la esperanza. Porque Dios toma muy en serio su pacto y cumple su palabra. Ahora, la solución de Séfora no fue quizás lo más ideal en un mundo real. Lo correcto sería que Moisés hubiera años atrás tomado la decisión de circuncidar a su hijo. No fue así, pero fue necesaria. Y Dios utiliza incluso soluciones urgentes para, en el caso de Moisés, bendecirlo, protegerlo. Así que debemos tener temor al Señor y actuar con esta misma postura. Lo que el Señor nos enseña acá es que no existe tal cosa como obediencia sin intención, obediencia culposa. La obediencia tiene que ser la obediencia que es el resultado de una entrega, de un temor, de una consagración. Será siempre una obediencia imperfecta, porque siempre tendremos nuestros temas ahí. Pero debe ser siempre vivida con la intención de glorificar a aquel que nos envía. Porque Dios toma su pacto muy en serio. Y Él toma su pacto muy en serio porque a Él le costó la vida de su Hijo. Por lo tanto, no juguemos con las cosas de Dios. Porque flexibilizar la fidelidad a Dios para agradar a otros. Flexibilizar la fidelidad del Señor para bajar el costo de la entrega. Flexibilizar la obediencia para tratar de alguna manera dar vuelta a lo que el Señor nos pide. Eso deja a Dios profundamente airado. Debemos tener temor al Señor, de las cosas del Señor. Esa historia sigue. La próxima semana vamos a seguir conversando sobre cómo Moisés se encuentra con sus hermanos o con su hermano, con el pueblo. Pero aquí vemos un Moisés que en el camino también fue transformado por el Señor. Quizás el Señor te esté transformando en el camino, en el proceso de la obediencia. Por lo tanto, decide obedecer hoy día. No esperas ser perfecto para comenzar la obediencia. Comienza resolviendo tus temas hoy, mientras camina, mientras obedece, para que el Señor te siga usando. Amén.